Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo ahora a la mesa de insuficiencia cardíaca y en relación a los fármacos nuevos antidiabéticos con el foco en los inhibidores GLT2. Me acompañan, mi nombre es Santiago del Castillo, soy médico de planta del Hospital Italiano. Me acompañan el doctor César Belciti, y el doctor Luciano Lucas, ambos médicos de planta unidad coronaria del servicio. Vamos a iniciar la primera presentación hablando un poco de la diabetes como determinante de la insuficiencia cardíaca. Luego vamos a hablar un poco de los fármacos inhibidores SGLT2, si llegaron para cambiar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y por último, el doctor Luciano Lucas nos va a hablar de la insuficiencia cardíaca con función conservada, ¿qué hay de nuevo? Finalmente vamos a dar lugar a algunas preguntas que pueden participar a través del chat. Vamos a tratar de ir respondiendo esas preguntas en la medida que el tiempo lo permita. Bueno, antes que nada, felicitar al comité organizador por la organización de este simposio, agradecer por la invitación a participar. Yo un poco les voy a hablar de la diabetes y cómo termina siendo un determinante de la insuficiencia cardíaca. Un poco el paradigma ha cambiado porque la insuficiencia cardíaca antes veíamos ciertas condiciones como la insuficiencia renal, la obesidad o la diabetes como comorbilidades asociadas, y este paradigma sabemos que va cambiando. Y hoy esto lo vemos de esta forma, sabemos que estas comorbilidades como la insuficiencia renal, la obesidad y sobre todo la diabetes terminan siendo determinantes de la insuficiencia cardíaca. Ya no lo vemos más como un fenómeno asociado, sino como un fenómeno determinante. Cuando vamos a buscar un poco qué puntos en común tiene la insuficiencia cardíaca con la diabetes, el primer punto muy importante tiene que ver con la prevalencia. Porque esta es una corte publicada hace ya más de 20 años, donde en forma, digamos, ajustada por edad y por presencia de diabetes, vemos que los pacientes diabéticos tienen de 2 a 3 veces un riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca dependiendo la edad. Es decir, ser diabético a uno lo pone en un riesgo más elevado de desarrollar insuficiencia cardíaca. Y cuando nos paramos al revés, si hacemos un sondeo de cuántos pacientes con insuficiencia cardíaca en la unidad coronaria son diabéticos, sabemos que tanto los pacientes con insuficiencia cardíaca con función o con fracción de eyección preservada como con fracción de eyección reducida, cerca de la mitad, 45% más o menos, son diabéticos. Es decir, ser diabético implica un riesgo muy importante para el desarrollo de insuficiencia cardíaca. El segundo punto muy importante tiene que ver con el pronóstico, porque los pacientes que tienen diabéticos, esto es una corte de grandes dimensiones, más de 100.000 personas, más de 100.000 pacientes seguidos, al menos por 5 años, todos eran diabéticos, y los pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca, como vemos, tienen un pronóstico muy adverso. El hecho de desarrollar insuficiencia cardíaca siendo diabético aumenta la mortalidad, al menos en esta corte, cerca de 10 veces. O sea que también tiene un impacto muy importante en el pronóstico. Esto también lo vemos, es un subestudio del estudio CHARM, estudio que testeó candesartán en insuficiencia cardíaca. Al analizar la subpoblación de pacientes diabéticos, como pueden ver en el gráfico, los pacientes con fracción de eyección preservada y con fracción de eyección reducida tenían un pronóstico adverso para mortalidad cardiovascular o internaciones por insuficiencia cardíaca cuando eran diabéticos. Es decir, ser diabético y tener insuficiencia cardíaca no es una buena combinación. Pero el tercer punto de encuentro, que creo que es el más importante y vamos a tratar de desarrollarlo en los próximos minutos, tiene que ver con la fisiopatología. Cuando uno piensa en diabetes e insuficiencia cardíaca, lo primero que uno piensa es en la enfermedad coronaria. Y es lógico, la diabetes predispone mucho a tener enfermedad coronaria, y la enfermedad coronaria puede llevar a la disfunción ventricular isquémica, y esa es una causa que tenemos obviamente en la cabeza. Si dejamos de lado esa causa, tenemos que responder algunas preguntas, y dentro de esas preguntas la más importante es si existe la miocardiopatía diabética como tal. Dejando de lado la enfermedad coronaria ahora, la diabetes puede ser un predictor o puede generar insuficiencia cardíaca per se. ¿Cuáles pueden ser los mecanismos para esto? Y por último, tratar de aclarar cuáles pueden ser los potenciales beneficios del tratamiento de la diabetes para prevenir la insuficiencia cardíaca. Un poco cuando uno piensa en los mecanismos tiene que pensar en todo esto, porque los pacientes diabéticos son complejos, la obesidad es un factor muy importante en el desarrollo de insulinoresistencia, y los pacientes con diabetes tipo 2 atraviesan el camino de la insulinoresistencia, lleva a la hiperinsulinemia, lleva a la hiperglucemia, y eso es un factor muy importante para el desarrollo, como vamos a ver ahora, de insuficiencia cardíaca. Es decir, a diferencia de la diabetes tipo 1, la hiperinsulinemia es un factor fundamental en esta fisiopatología, y tenemos que mirar el riñón y después vamos a entender un poco qué pasa a nivel cardíaco.
Como dijimos, la diabetes tipo 2 atraviesa este fenómeno de hiperinsulinemia, también aumento de la grasa visceral, y eso genera algún desbalance en algunas o en ciertas moléculas que son muy importantes a nivel sobre todo de la célula miocárdica y que se explica la fisiopatología de la miocardiopatía diabética justamente por este desbalance. Cuando hay deprivación de nutrientes, hay algunas moléculas o señales que se alteran, que disminuyen, y hay algunas moléculas que aumentan y que en su conjunto ponen en marcha algunos mecanismos que pueden explicar la disfunción. Estos mecanismos básicamente tienen que ver con el estrés oxidativo, tienen que ver con ciertas vías de activación inflamatoria y también tienen que ver con la supresión de los fenómenos de autofagia. La autofagia es un mecanismo por el cual ciertos materiales de degradación a nivel lisosomal se eliminan de la célula miocárdica, y cuando estas señales están alteradas, claramente este desbalance lleva a la miocardiopatía. Ese es uno de los principales mecanismos por el cual la diabetes termina generando disfunción miocárdica, y lo que tenemos que buscar, o dónde la tenemos que ir a buscar, tenemos que ver si hay hipertrofia ventricular, tenemos que ver si hay alteraciones en ciertas células manifestadas, sobre todo como fibrosis difusa, hay alteraciones inflamatorias que terminan conduciendo a la apoptosis celular. Es decir, este es uno de los principales mecanismos por los cuales la diabetes termina generando insuficiencia cardíaca. Otro mecanismo, este es un review muy interesante publicado por Milton Packer hace poquitito en la JAC, donde habla también de lo que pasa en la grasa epicárdica. Tenemos que mirar la grasa epicárdica porque ese es uno de los principales mecanismos fisiopatológicos por lo cual ocurre el deterioro de la fracción de eyección o la insuficiencia cardíaca con FEI preservada. Aumenta la grasa epicárdica, hay daño microvascular, la grasa sabemos que trae o que conlleva un fenómeno de inflamación, esto lleva a la fibrosis y esto explica muchas veces la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección disminuida. El último punto fisiopatológico muy importante que también tenemos que mirar es qué pasa con el eje cardiorrenal. La diabetes tipo 2, con el aumento de glucemia y con el aumento de insulinemia, va a afectar mucho el intercambiador sodio-protón, que sabemos que está en las células miocárdicas y que también está en el riñón. Y a nivel miocárdico, el aumento del sodio intracelular va a afectar principalmente la homeostasis del calcio, y eso va a generar injuria celular, fenómeno que explica principalmente la fracción de eyección reducida de estos pacientes. Y cuando vamos a mirar el riñón, el intercambiador sodio-protón de tipo 3, va a ser principalmente que aumente el sodio a nivel, o la reabsorción de sodio a nivel del túbulo contorneado proximal. Hay una expansión del volumen plasmático, y al haber una expansión del volumen plasmático en un corazón más rígido, probablemente eso se traduzca en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Esto es un poco la cascada de eventos que puede atravesar un paciente diabético en el desarrollo de su miocardiopatía. No necesariamente los pacientes tienen que atravesar estos escalones, un paciente puede tener fracción de eyección preservada toda su vida siendo diabético, pero sí, a manera gráfica, me pareció interesante mostrarles que tenemos distintas herramientas desde las imágenes para poder detectar los distintos estadios de daño miocárdico en la miocardiopatía diabética. Esto es un poco el resumen de todo lo que dijimos. La diabetes lleva a un aumento de la insulina lleva a un estrés oxidativo, hay fenómenos inflamatorios, hay fenómenos de fibrosis, hay alteraciones moleculares a nivel intracelular del miocardio, y todo conduce a la miocardiopatía diabética, sea con disfunción diastólica o con disfunción sistólica. Por último, para hablar un poco ya metiéndonos un poco en el tratamiento, mis colegas van a hablar ampliamente de los nuevos fármacos que se usan, fármacos antidiabéticos, las glifosinas que se usan en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Yo no voy a ahondar demasiado en eso, pero sí algunos puntos me parece importantes desde la fisiopatología aclarar. Cuando nosotros estamos frente a un paciente diabético que puede desarrollar insuficiencia cardíaca, que tiene riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, sabemos que cuando esos pacientes tienen más hemoglobina glicosilada, desarrollan cerca de un 8%, aumenta más o menos por cada punto de hemoglobina glicosilada que aumenta el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Mientras que si vamos para el otro lado y tratamos de bajar la hemoglobina glicosilada por cada punto que la logremos bajar, la posibilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca baja más o menos en un 16%. Ahora esto, paradójicamente, en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca o que están en riesgo de desarrollarlo, algunos trabajos plantean esto, plantean que la hemoglobina glicosilada en este grupo de pacientes tiene un comportamiento con una forma tipo J o tipo U. ¿Qué quiere decir? Que si somos demasiado estrictos
con la hemoglobina glicosilada que buscamos, corremos riesgo de aumentar ese riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca, y si nos vamos a la otra punta, arriba de 10, sabemos que empezamos a ver los efectos deleterios de la glicosilación no enzimática de proteínas, y eso tampoco es bueno. ¿Dónde conviene movernos? Más o menos en el medio. Entre 6.5 y 8 es una zona bastante segura de hemoglobina glicosilada como target, como objetivo, como meta en pacientes con insuficiencia cardíaca y diabetes, siendo obviamente esto adaptado a las comorbilidades que tenga nuestro paciente. Un poco hablar de fisiopatología, de cómo los fármacos nuevos, las glifosinas que se usan, no son nuevos, son fármacos muy viejos, pero que hoy los usamos en insuficiencia cardíaca. Básicamente, hablar de que estos fármacos lo que hacen es bloquear al cotransportador sodio-glucosa, generando principalmente dos cosas: glucosuria y natriuresis, y a partir de la glucosuria y la natriuresis se explican todos los efectos que genera a nivel del eje cardiorrenal, que protegen al corazón, que protegen al riñón, y que por eso hoy los usamos en insuficiencia cardíaca. La principal diferencia con los diuréticos de ASA de estos fármacos es que disminuyen mínimamente el volumen intravascular, generando gran natriuresis y generando disminución del volumen intersticial. Un poco hablar de cómo llegamos a los trabajos que hoy conocemos de las glifosinas. El primer estudio fue el EMPA-REG Outcome, que lo que hizo fue incluir solo a pacientes diabéticos de alto riesgo cardiovascular, comparado en forma randomizada, placebo contra empaglifosina en más de 7.000 pacientes, y como vemos, la disminución de los eventos cardiovasculares mayores fue muy importante, casi del 14%, a expensas principalmente de esto, de disminuir 38% la muerte cardiovascular y disminuir 35% las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. 2 años después se publicó el estudio CANVAS, de diseño similar, pero que utilizó en lugar de empaglifosina canaglifosina, similar en cuanto a la reducción de eventos cardiovasculares mayores, principalmente a expensas de la disminución de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Como les decía, mis colegas van a hablar de los 3 estudios más importantes que hoy tenemos para hablar y para justificar que hoy en las guías, tanto la dapaglifosina como la empaglifosina tengan una indicación 1A en pacientes con fracción de eyección reducida, menor al 40%, y forme parte de esta cuádruple terapia que hoy contamos a partir de la publicación de la guía europea recientemente de los SGLT2 como fármacos de primera línea en pacientes con fracción de eyección reducida. Un dato muy importante, y ya para terminar, también en pacientes con diabetes y que están en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, hoy tenemos una indicación 1A para evitar la progresión hacia la insuficiencia cardíaca de estos pacientes. Básicamente, como mensajes finales, tenemos que dejar de ver a la diabetes como una comorbilidad asociada, es un determinante fisiopatológico del desarrollo de la enfermedad. Esto tiene un impacto pronóstico, como vimos, muy importante. Y por último, estos fármacos, las glifosinas, demostraron claramente un beneficio clínico en pacientes con insuficiencia cardíaca. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a continuar con la próxima exposición, que sería ya entrando en tratamiento si debemos incorporar los SGLT2 en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es la posición de un cardiólogo? En este caso es mi posición y creo que es la posición de la bibliografía al respecto. Yo voy a tocar 2 puntos. Primero, los SGLT2 en prevención de la insuficiencia cardíaca en paciente con diabetes 2. Estamos haciendo prevención primaria de la insuficiencia cardíaca. Pacientes que son diabéticos, que no han tenido insuficiencia cardíaca, y ver si previene la aparición de la insuficiencia cardíaca. Y segundo punto, es si estas drogas, cuál es el efecto que tienen en pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca, o sea, como droga para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Con respecto al primer punto, en realidad me voy a limitar a mencionar un metaanálisis del año pasado que consideró todos pacientes con diabetes tipo 2, eran más de 40.000 pacientes, en 6 estudios randomizados, probaron 4 tipos de glifosinas. ¿Y qué pasó con los resultados?
Con respecto a la prevención de eventos cardiovasculares, llamados como tales la mortalidad cardiovascular, infarto, accidente cerebrovascular, cuando uno analiza si tuvo efecto estas drogas en reducir los eventos cardiovasculares, en toda la población se ve que sí, esa es la parte superior del gráfico. Pero cuando analiza a los pacientes, según si tuvieron ya antecedente de enfermedad vascular aterosclerótica, o sea, si tuvieron infarto o tuvieron tenían angioplastia, en esa población sí tuvo efecto, pero en los que no tenían enfermedad aterosclerótica previa no tuvo efecto para prevenir la aparición de eventos. En cambio, cuando analizamos como punto final la hospitalización por insuficiencia cardíaca, claramente se observó que tanto en los pacientes con antecedente de enfermedad aterosclerótica previa, como se ve en el gráfico inferior, el primer diamante ahí, se ve claramente que hay una reducción de la hospitalización por insuficiencia cardíaca en los pacientes con enfermedad aterosclerótica, pero también se observa este fenómeno en aquellos que no tenían antecedente de enfermedad aterosclerótica. O sea, claramente la utilización de estas drogas en pacientes diabéticos disminuyó la hospitalización por insuficiencia cardíaca independientemente del antecedente de enfermedad vascular previa. Exactamente lo mismo pasó con la función renal, tengan o no enfermedad aterosclerótica previa, estas drogas retardaron la aparición de la insuficiencia renal. Dicho en otras palabras, podemos decir que los SGLT2 producen una reducción de los eventos cardiovasculares solo en aquellos que tenían enfermedad vascular previa, pero las hospitalizaciones y la protección renal, la protección de la función renal se da independientemente de la presencia de enfermedad vascular previa. O sea, cualquier diabético, aunque no tenga antecedentes coronarios previos, por ejemplo, no tenía infarto, angioplastia, se pudo prevenir la hospitalización y se pudo prevenir el desarrollo de insuficiencia renal. Claro, evidentemente esto era el pie para probar esta droga en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Si había clara demostración que prevenía las hospitalizaciones de insuficiencia cardíaca y además que prevenía el desarrollo de insuficiencia renal, que ese, digamos, era el talón de Aquiles de los tratamientos de la insuficiencia cardíaca, la limitación de dar drogas que pudieran empeorar la función renal. Entonces, se probaron estas drogas en pacientes que ya tenían insuficiencia cardíaca. Yo me voy a limitar a hablar de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En la próxima exposición, Luciano Lucas va a hablar de los pacientes con función ventricular preservada. Este estudio, el DAPA probó la dapaglifosina en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Y se vio claramente que el punto final primario que tomaron, que era la aparición de mortalidad cardiovascular o la aparición de insuficiencia cardíaca, disminuyó notablemente en el grupo con droga activa con respecto a los pacientes con placebo. Los dos componentes del punto final primario, el empeoramiento de la función renal, que en realidad era hospitalización y consultas urgentes a la guardia, la dapaglifosina redujo un 30% ese punto final y la mortalidad cardiovascular también se redujo en un 18%. O sea que los dos componentes primarios que formaban el punto combinado se redujeron con la droga. Y lo importante cuando se hace el análisis subgrupo, que el análisis subgrupo en realidad siempre hay que tomarlo con pinzas, pero lo que sí es importante destacar que cuando hay coincidencia en todos los subgrupos de una orientación del tratamiento, de un beneficio, como en este caso se ve que en todos los subgrupos analizados, según edad, sexo, raza, región geográfica, etcétera, etcétera, en todos los casos el punto final primario de mortalidad cardiovascular y hospitalización o consulta urgente de insuficiencia cardíaca siempre fue beneficioso para el grupo dapaglifosina. O sea, la consistencia
Es un dato importante al analizar un estudio. Y lo más importante, que fue lo destacable, lo llamativo de este estudio, es que el beneficio fue similar en los pacientes que tenían diabetes y aquellos que no lo tenían. O sea que abrió una beta para explorar también en pacientes no diabéticos estas drogas. Con pocas semanas de diferencia se publicó también el año pasado el Emperor Reduce, o sea, en pacientes, nuevamente estamos hablando de pacientes con insuficiencia cardíaca y función ventricular deprimida, pero en este caso la droga era otra glifosina, la empaglifosina. Nuevamente el punto final combinado fue de mortalidad cardiovascular o hospitalizaciones, y también se redujo el punto final en un 25% en los que recibían la droga activa. Se repite lo mismo, el beneficio en todos los subgrupos de pacientes, edad, sexo, etcétera, etcétera, y nuevamente tengan diabetes o no tengan diabetes, el beneficio fue similar. En este estudio la mortalidad cardiovascular, a diferencia del otro, no hubo diferencias, pero bueno, evidentemente no eran poblaciones exactamente iguales. Esto es de este estudio con empaglifosina, para no redundar en diapositivos. En el estudio con empaglifosina se vio lo mismo referido a la función renal. Acá se ve qué va ocurriendo con la alteración de la función renal a lo largo de los días, y se ve que inicialmente las glifosinas empeoran la función renal y luego de unas semanas de tratamiento se sostiene una protección de la función renal al recibir estas drogas con respecto al placebo. Efecto beneficioso, y vuelvo a decir que todas las drogas que utilizamos en la insuficiencia cardíaca siempre la limitación era el deterioro de la función renal, y acá estas drogas afortunadamente, luego de un inicio que puede deteriorarlo levemente, protegen el desarrollo de insuficiencia renal. De acuerdo a estos resultados, ya en las guías, esta no es una guía de insuficiencia cardíaca, esta es una guía para diabetes. La Sociedad Europea de Cardiología ya en el año 2019, publicó la guía para diabéticos, y ya pone estas drogas en la primera parte del diapositivo. Se considera a las glifosinas recomendadas para disminuir las hospitalizaciones en los pacientes con diabetes, y nivel de recomendación 1, nivel de evidencia, o sea, el máximo nivel de recomendación y evidencia. Ya esto eran los pacientes diabéticos, pero no hablaba de insuficiencia cardíaca. El año pasado la guía canadiense ya recomienda las glifosinas en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida, que el punto de corte fue 40%, en los pacientes diabéticos, para disminuir las hospitalizaciones y la mortalidad cardiovascular. En realidad está diciendo los resultados de estos estudios que le mencioné, el de DAPA y el de empaglifosina, y en el primer párrafo se refiere a los pacientes diabéticos tipo 2, y el segundo párrafo la misma recomendación a los pacientes con fracción de eyección de insuficiencia cardíaca, fracción de eyección deprimida y sin diabetes. Nuevamente, ese es lo que estuvimos viendo, transmite las guías lo que vimos en los estudios anteriores. El American College todavía, y el American Heart no publicaron las guías, todavía no se desarrollaron las guías. Esto se llama los caminos de decisión, que sería como un documento de posición, y ahí ubica a las glifosinas, a los SGLT2, el SGLT2, como una de las drogas principales, junto con el IECA, antialdosterónicos, el sacubitril, el valsartán, etcétera. Esta es la posición que ya lo ubica dentro de las drogas principales para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con función deprimida. Esto también es de la Sociedad Europea. Dentro del grupo de las drogas PRIMSES se colocan los SGLT2, junto a los betabloqueantes, los antialdosterónicos y los IECA, y ubica también los ARNE.
esta es una posición particular del Dr. McMurray y Milton Packer, que a la secuencia convencional de tratamiento de la insuficiencia cardíaca, de escalonar IECA, beta-bloqueante, aldosterónicos, propone una nueva secuencia a la derecha, que ponen de entrada iniciar con beta-bloqueantes y glifosinas y luego ir agregando las otras drogas. Bueno, esta es una propuesta de estos cardiólogos, pero un poco para resaltar en qué todos van ubicando estas drogas en el primer nivel en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Bueno, y como mencionó el doctor del Castillo recién, cuando hablamos, estas son las recomendaciones de este año de las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, ustedes ven que con nivel 1A se ubican los IECA, los beta bloqueantes, voy siguiendo el orden de los distintos renglones, los antialdosterónicos, la DAPA o empaglifosina, que las pones con el mismo nivel que las otras drogas. En cambio el sacubitril valsartán los pone en un nivel un poco más bajo, porque bueno, el único estudio, no están repetidos los estudios, es un único estudio que ha demostrado el beneficio. Quizás uno podría resumir que quizás la forma de indicar el tratamiento es iniciar con estas drogas, las que se muestran en el primer renglón, IECA, beta-bloqueantes y GLT2, antialdosterónicos, y como dice la europea, en aquellos que no responden bien y siguen cardíaca y agregar ARNI. Bueno, esto puede haber diferencia, los canadienses lo dan antes, yo soy más afecto a esta posición de la europea, que los deja a los que no responden. Bueno, hay múltiples razones, pero no es motivo quizás de esta reunión. Algunos otros tienen una postura aún más estricta, limitarse a 3 grupos de drogas, IECA, beta-bloqueantes y SGLT2, y dejar, como dijimos, los ARNI en lo que no responde, y los antialdosterónicos quizás con un fin de no multiplicar las drogas y tratar de limitar la polifarmacia, lo ponen solamente en un grupo con congestión refractaria o con que tengan hipocalemia no manejable. En fin, no hay duda que los ICGL2 creo que van a cambiar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca por múltiples motivos. Estamos hablando de función reducida, motivos de practicidad en la titulación, pocos efectos adversos y demostración con evidencia fundada que tienen beneficios sobre la mortalidad cardiovascular y fundamentalmente sobre la hospitalización por la insuficiencia cardíaca. Muchas gracias por su atención. Ahora va a continuar el doctor Lucas con la última exposición. Bueno, antes que nada quería agradecer al comité organizador por la invitación a participar del evento. Y bueno, en este recorrido que estamos haciendo por la insuficiencia cardíaca, a mí me toca el de la insuficiencia cardíaca con función ventricular preservada y comentarles qué hay de nuevo, si es que hay algo nuevo. Y antes que nada quería contextualizar un poquito el problema. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de fracción de eyección conservada? Y lo primero que quería decir es que del total de las intervenciones por insuficiencia cardíaca que tenemos en la unidad coronaria, el 50% son pacientes que tienen efectivamente fracción de eyección conservada. Y cuando hablamos de fracción de eyección conservada, lo que tenemos que decir es que no significa que el corazón esté sano. Como sabemos bien, la fracción de eyección nos habla de función sistólica, pero no de que el corazón globalmente esté sano. La fracción de eyección, al calcularla, determinamos cuán bien el corazón se contrae, pero no cuán bien el corazón se relaja. Y el 50% de nuestros pacientes tienen patología cardíaca que no involucra la fracción de eyección, por ende no involucra la función sistólica. Lo que es más, es no solo que el 50% son estos pacientes, sino que la tasa de crecimiento de los pacientes con fracción de eyección conservada está en aumento a mayor velocidad que lo hace la fracción de eyección reducida. Es por eso que es dable pensar que en un futuro no muy lejano vamos a tener más pacientes con fracción de eyección preservada que con fracción de eyección reducida.
obviamente la etiopatogenia es multifactorial, con lo cual es difícil pensar en un solo fármaco que nos brinde una solución general y obviamente, como les decía recién Santiago, hay muchas cosas de las que se está conociendo ahora y se le está pensando a punto de partida de, por ejemplo, la diabetes, pero que no se tenían en cuenta como etiopatogenia o fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Y cuando queremos hablar de cuán importante es el problema en cuanto a económico, la American Heart hace unos años publicó una tendencia o un trabajo que en Estados Unidos ellos consideraban que para el año 2030 la insuficiencia cardíaca, el gasto en insuficiencia cardíaca iba a estar en alrededor de 50.000 millones de dólares. No solo el problema es económico, estos pacientes realmente tienen una calidad de vida francamente deteriorada, tienen alta tasa de reinternaciones, hay un empeoramiento gradual en su clase funcional y esto determina que su vida no sea fácil. Ni hablar de la alta mortalidad y, como le decía, alta tasa de reinternación. Y quería hacer una salvedad con esto de la reinternación, porque uno lo que tiende a comentar habitualmente es que los puntos finales de los estudios cuando hablamos de estudios que tienen como punto final o que dan porque el punto final que dio es la reinternación, decimos que son estudios blandos o que por ahí no tienen la fuerza que quisiéramos que tengan para determinar este fármaco como un tratamiento habitual para una patología X. Bueno, la gente del CHARM, que es un estudio al que se refirió Santiago previamente, como saben, el CHARM tuvo un primer estudio, pacientes con fracción de eyección deteriorada y otro con fracción de eyección conservada. Ellos se plantearon la misma inquietud y en un registro lo que vieron es que los pacientes que se internaban por insuficiencia cardíaca el primer mes posterior al alta de esa internación tenían 6 veces más riesgo de muerte que los pacientes que no habían requerido internación. Eso lo estamos viendo en el primer gráfico de la izquierda. Y esta tendencia a la mayor mortalidad se veía, si bien disminuyendo gradualmente a medida que nos alejábamos del alta, se veía igualmente aumentada 2 o 3 veces, incluso al año posterior a la internación. ¿De qué se morían? Se morían básicamente de progresión de insuficiencia cardíaca, como vemos en el gráfico del medio. Y no solo la reinternación era un factor pronóstico o predisponente a la mayor mortalidad, sino el tiempo que estos pacientes permanecían en cada internación. Con lo cual, podríamos decir que la internación por insuficiencia cardíaca podría calificarse como un subrogante o ser un predictor de mayor mortalidad a largo plazo. Y eso avala el por qué la mayoría de los estudios han tenido no solo la mortalidad, ya sea total o cardiovascular, sino a la internación por insuficiencia cardíaca como uno de los participantes de los puntos finales combinados. Entonces, ahora planteando el problema, la magnitud del problema y la tasa de crecimiento del problema, es que quería mostrarles este gráfico. En los últimos 20 años se han hecho, estos son algunos estudios, los randomizados y los más grandes, pero muchísimos estudios que han intentado encontrar un tratamiento adecuado para estos pacientes. ¿Por qué? Porque no lo tenemos básicamente. Habitualmente lo que hacemos es traspolar la evidencia que tenemos, como bien lo habló el doctor Belciti recién, en los pacientes con fracción de eyección deteriorada a los pacientes con fracción de eyección preservada. ¿Por qué? Porque ninguno de los estudios ha alcanzado la significación estadística en los puntos finales clínicos como lo han hecho en la fracción de eyección deteriorada. ¿Cuáles? Todas las líneas terapéuticas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, los mineralocorticoides, la digoxina, los beta-bloqueantes, últimamente la vía de las neprilinicinas, todos se han acercado, han tenido una tendencia al beneficio, pero no han demostrado significación estadística en los puntos finales clínicos. ¿Hasta cuándo? Hasta hace más o menos un mes en que en el Congreso Europeo de Cardiología se presentó el estudio Emperor con fracción de eyección preservada. Este estudio enroló casi 6.000 pacientes, 5.988, con insuficiencia cardíaca crónica, ya sea esta por algún determinante estructural que
nos hacía ver que el paciente tenía insuficiencia cardíaca o porque dentro del año previo a la randomización hayan sido internados por insuficiencia cardíaca. Estaban todos los pacientes en clase funcional entre 2 y 4 y como requisito tenían que tener, si estaban en ritmo sinusal, un NT-proBNP mayor a 300 picogramos por mililitro o de 900 si estaban fibrilados. Un punto muy importante en cuanto a los criterios para ingresar al estudio, todos tenían que tener una fracción de eyección mayor al 40%. Y esto lo podemos discutir en un ratito, pero de más está decir que cuando hablamos de una fracción del 40%, no todos los pacientes tienen lo que calificamos como fracción de eyección normal. ¿Sí? Hay un grupo entre 40 y 50% que tienen un deterioro que podríamos decir leve de la fracción de eyección. Pero bueno, los autores decidieron hacerlo así. El Emperor Reduce estaba por debajo del 40% y bueno, para cubrir todo el espectro es que decidieron incluir pacientes a partir de una fracción de eyección del 40%. Fueron seguidos a 26 meses y lo que se evaluó fue el punto final combinado, como en casi todos los estudios de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca. El flowchart, fueron escrinados casi 12.000 pacientes, la mitad de ellos no pudieron ingresar al estudio, ya sea por falta de criterios de inclusión o por presentar algún criterio de exclusión, y es así como casi 3.000 pacientes fueron enrolados en cada rama, la rama activa en empaglifosina 10 miligramos por día versus placebo, una tasa de seguimiento muy buena, sin casi pérdida de pacientes, menos del 3%, y casi en la totalidad de los pacientes se conocía el estatus vital al final del estudio. Es importante recalcar, y ahora lo vamos a ver porque hay que tenerlo en cuenta a la hora de interpretar los resultados, que casi 1 de cada 4 pacientes discontinuó el tratamiento. Los grupos estaban muy bien balanceados, la diabetes por protocolo debía involucrar al 50% de la población en cada grupo, pero los factores de riesgo, la edad, la fracción de eyección, la capacidad funcional y el tratamiento estaban muy equilibrados en ambas ramas, con lo cual no hubo diferencias a ese respecto. ¿Y qué pasó? Bueno, rápidamente, a los 18 días las curvas empezaron a separarse. Hubo una reducción relativa de riesgo para el punto final combinado del 21% a favor del grupo empaglifosina. Obviamente esto arrastrado o empujado principalmente por un casi 30% de reducción de riesgo de hospitalización. Por protocolo había un montón de análisis de subgrupos, no me voy por cuestión de tiempo a detener en todos ellos, pero sí recalcar un poco también lo que decía para el Emperor Reduce o para el DAPA Heart Failure el doctor Belciti recién. En este estudio también con fracción de eyección preservada no hubo diferencia en cuanto al beneficio para pacientes con o sin diabetes. Sí también tener en cuenta esto que hablábamos de la fracción de eyección. Aquellos pacientes con una fracción de eyección menor del 50% tuvieron una significación estadística un poco más marcada que aquellos pacientes que estaban entre el 50 y el 60%, si bien estaban más cercanos a la unidad, los intervalos de confianza seguían siendo significativos. En aquel subgrupo que involucraba un 30-32% de pacientes con una fracción de eyección mayor al 60%, ya en los intervalos de confianza tocaban la unidad. Obviamente, en el análisis total de los pacientes, el estudio fue significativo para el global de los pacientes. La mortalidad cardiovascular se vio reducida en casi un 9%, ¿sí? No alcanzó por sí sola una significación estadística, pero sí hubo una franca reducción y lamentablemente esto no se vio reflejado en la mortalidad total, que fue equilibrada, un hazard ratio de 1 para ambos grupos, el de intervención y el grupo placebo. Si bien no hubo grandes efectos adversos o diferencias en los efectos adversos, no hubo más cetoacidosis, no hubo más hipoglucemia, no hubo más hipotensión, sí un poco más de infecciones genitourinarias, pero bueno, lo cierto es que la reducción de muerte cardiovascular se vio un poco empañada por que la mortalidad total al final del estudio se vio equilibrada. ¿Qué pasó desde el punto de vista renal? Bueno, si bien la pendiente de deterioro de la tasa de filtrado glomerular se vio estabilizada, se amesetó, cuando hablamos de puntos finales duros, desde el punto de vista renal, como puede ser el requerimiento de diálisis
o el trasplante o una reducción en el filtrado mayor al 40%, bueno, no se vieron los resultados que se habían visto en la fracción de eyección reducida. Aquí no se logró la significación estadística. Finalmente, ¿en qué estamos hoy? Bueno, hoy por fin la comunidad médica y los laboratorios han encontrado una droga que ha demostrado beneficios clínicos, que esto se ha reflejado en la significación estadística y bueno, resta saber si esto es producto de la droga o como ha pasado con la fracción de eyección reducida, hay un beneficio de clase y bueno, estamos esperando ahora en un mes o dos que se ver los datos de los nuevos estudios sobre estos mismos pacientes con otras drogas de la misma familia de hipoglucemiantes. Para concluir, algunas preguntas y que las podemos aquí comentar en la mesa. Santiago nos hablaba muy bien de cuáles son las hipótesis de los mecanismos de acción y cuán compleja es la fisiopatología tanto de la diabetes como de la insuficiencia cardíaca y bueno, a ver qué nos plantea esto de que las curvas comiencen a separarse tan rápido en el seguimiento, ya a los 18 días, si hay algo de beneficio diurético, además de los beneficios dentro de toda la vorágine molecular que veíamos en los pacientes diabéticos. Está claro, por lo que nos mostró el doctor Belsitti, que no hay duda, incluso las guías así lo reflejan, de que estas drogas están indicadas y son clase 1 en fracción de eyección deteriorada, también en fracción de eyección levemente deteriorada, incluso podríamos decir con fracción de eyección en el límite inferior de la normalidad, pero bueno, resta saber qué es lo que ocurre con aquellos que tienen una fracción de eyección por encima del 60%. Y una inquietud final que los estudios nos alumbrarán en cuanto a qué pasó, en cuanto a la mortalidad total y por qué se vio equilibrada después de reducirla casi un 10% en cuanto a la mortalidad cardiovascular. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Luciano, doctor Belsitti, excelentes presentaciones. Ahora vamos a dejar un lugar a ciertas preguntas que van a ir surgiendo acá en la mesa. Vamos a tratar de ir contestando también algunas preguntas del chat que fueron surgiendo. Luciano, lo primero para dar continuidad a lo que preguntabas vos, parece haber un gradiente de beneficio, ¿no? O sea, en fracción de eyección reducida, menos del 40%, no hay duda de que estos fármacos mostraron beneficio. Entre el 40 y el 50 el beneficio se mantiene en el estudio que vos mostraste, en el Emperor Preserve. Después parece ir bajando el beneficio. ¿Vos crees que, primero, por qué pensás que eso puede ser? La primera pregunta. La segunda, ¿vos crees que en las últimas guías, la guía europea define fracción de eyección reducida, fracción de eyección levemente reducida, y hay un cambio con respecto a la guía anterior, y fracción de eyección preservada con un punto que es muy similar al punto que vos mostraste en el estudio, ¿no? ¿Vos crees que vamos camino a indicar con indicación fuerte a los pacientes entre 40 y 50% con estas drogas y arriba de 50% con una indicación más débil, o vamos camino a indicárselos a todos? Sí, a mi manera de ver, los pacientes, como más o menos traté de decir, los pacientes con fracción de eyección deteriorada, aunque sea leve el deterioro, tienen indicación. Y creo que hay evidencia para eso. Vamos a verlo si esto se confirma con los estudios, con el estudio sobre todo que se va a publicar ahora para fin de año, pero creo que en eso no vería discusión. Lo que sí me queda la duda de los que tienen fracción de eyección por arriba del 60%, ¿sí? A ver si esos pacientes realmente, primero habría que ver en qué mecanismo de toda esa fisiopatología que vos también mostraste actúan, cuán activado está ese sistema, porque si yo quiero inhibir algo o modificar algo, eso tiene que estar activo, y hay que ver si eso está activo a una fracción de eyección mayor al 60%, porque si no es notorio que los fármacos van a tener o menos acción o incluso no van a tener acción. Con lo cual, saber eso es muy importante y creo que nos falta mucho para que lo sepamos. Me parece que hoy no habría discusión, no sé el doctor Belsitti qué opinan estos pacientes, pero yo creo que en los que tienen, aunque sea leve la fracción de eyección,
levemente reducida, me refiero, no hay duda. Por ahí, en el límite inferior de la normalidad, creo que tampoco, pero bueno, los que tienen la fracción de eyección muy buena, excelente, no sé si tenemos hoy en día la evidencia como para indicarlos con la fuerza que se indica en otros estamentos de la enfermedad. Yo un poco haciendo lugar... Sí, pero es que hay una pregunta del público que va muy en línea con lo que decía Luciano. ¿Cree usted, Doc, que va a haber cierta resistencia inicial, a pesar de la evidencia que bien mostró, a pesar de que las guías hoy lo ponen como 1A? ¿Va a haber resistencia, aunque en ese subgrupo incluso de pacientes con fracción de eyección reducida, a indicar estas drogas como primera línea, o rápidamente los cardiólogos nos vamos a adaptar a ellas y vamos a indicarlas? Bueno, te contesto esto primero y después lo que voy a completar algo de lo que dice Luciano. Con respecto a esto, me parece que no va a ser tan difícil adaptarlas. ¿Por qué? Porque es una droga de fácil titulación, una droga con relativamente pocos efectos adversos, una droga que produce protección de la función renal, o sea que sean muchas condiciones para hacer que de fácil adaptación, digamos, fácil la administración. Es cierto, agregás una nueva droga, la polifarmacia en general, más polifarmacia va en contra de la adherencia y el costo también, pero me parece que realmente me parece que no va a ser tan difícil. Lo que algunos dicen, bueno, pero quizá hay una cierta resistencia en los que no son diabéticos, pero bueno, es una cuestión cultural y en realidad los estudios demuestran que los diabéticos y los no diabéticos el beneficio es similar. Así que es una cuestión de creer o reventar, como decía mi abuelita. ¿Cuál creen que es el...? ¿Me dejas contestar una cosa de eso? Luciano. No, el último... Este año apareció una definición de insuficiencia cardíaca hecha por la Sociedad Europea de Cardiología, el American College y la Sociedad Japonesa. Entonces se divide a lo que era fracción de eyección de rango intermedio entre 40 y 50, la llama fracción levemente deprimida. Se incluye a los pacientes, y me parece bien, porque esos pacientes estamos viendo en los resultados que dijo... que mostró Luciano, entonces, esos pacientes se benefician igual que los que tienen menos de 40. Yo creo que en esos pacientes, sin lugar a duda, hay que considerarlos como de fracción de eyección deprimida, levemente, lo que sea, pero está deprimida y parece coherente. Quizás el problema está entre los que ya tienen un poco más alta, en los que tienen entre 50 y 60, que da el limítrofe el beneficio. Da beneficio, pero casi está tocando la unidad. Sí. O sea que uno diría, el estudio, el EMPA con fracción, el EMPEROR con fracción de eyección conservada, es un estudio en pacientes de función ventricular conservada, tienen un 33%, digamos, la tercera parte tienen función bien, no hay duda que están conservadas, está por encima de 60. Y en los otros, bueno, no tanto, ¿no? Tal cual. Sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que hoy la evidencia está ahí y bueno, queda el interrogante sobre los que tienen fracción de eyección. Obviamente era un estudio que no estaba diseñado para ir a buscar significación en ese subgrupo puntual, pero bueno, la verdad que como vemos en el gráfico la pendiente, si se quiere, de menor beneficio, bueno, es al menos para tener en cuenta y que motive estudios subsiguientes, ¿no? En el chat aparece una pregunta que dice, en pacientes con clínex entre 40 y 50, si tenemos que tener alguna precaución o en el seguimiento inicial al momento de indicar glifosinas. No sé qué opinan. Bueno, un poco se habló, ¿no? Sí, del beneficio. Sí. De hecho, estaban hablando de clínex de 30 y ya los autores del estudio están hablando de clínex de 20 y que siguen siendo seguras estas drogas. La verdad que sí, estoy 100% de acuerdo con lo que dice el doctor Belciti. La verdad que yo creo que me parece que vinieron para quedarse porque una cosa que tienen que tener los fármacos es que sean fáciles de aplicar. Son drogas que fáciles de dar y han demostrado que en la población que hay que darlas dan beneficio, no solo en aspecto cardiovascular, sino renal. O sea, me parece que son muy buenas drogas.
finalmente en esta población que le ha costado tanto a la comunidad médica encontrar una droga que demuestre que clínicamente da beneficio, me parece una gran noticia y bueno, esperemos a ver qué se dan los estudios, pero la verdad que sí, creo que han venido para quedarse. Y el otro punto, no lo mencionamos creo porque había que acotar las cosas, es que en realidad el efecto sobre la glucemia es muy bajo, o sea que el temor a veces en darlo en no diabéticos puede ser la hipoglucemia, o en diabéticos que reciben además otras drogas, pero en realidad el efecto es mínimo sobre los niveles de... Sí, de hecho no hubo más cetoacidosis, claro, o significativamente más, no hubo amputación, que es otra cosa que uno teme o por los resultados en estudios previos. Y otra cosa, ¿no? Perdóname, te corto, ya te dejo, es a tener en cuenta que que los resultados quizás no se vieron tan espectaculares. Recuerden que 1 de cada 4 discontinuó el tratamiento, con lo cual si hubo beneficio y todos hubieran tomado 1 de cada 4, y no es algo menor, yo creo que por ahí la diferencia hubiera sido un poco mayor. ¿Y cuál creen que es el mecanismo, esto es una pregunta para los dos, ¿no?, que puede explicar el beneficio en no diabéticos? Algo se habló, ¿no?, del efecto natriurético. ¿Creen que está ahí la respuesta? ¿Creen que está en la presión arterial, en la mejor o el mejor equilibrio del sodio, de la bulimia? ¿Dónde está la respuesta? Para mí, digamos, yo sigo pensando que el mecanismo fundamental es el efecto diurético, natriurético, es el fundamental, a mi entender. Hay otros mecanismos metabólicos que quizás yo no los llego a comprender bien, lo digo, obesidad, no. Hay un montón de explicaciones, algo vos mencionaste, viste, que protegen más el espacio intravascular, que no hipovolemizan tanto, pero en realidad a mí me cuesta, yo creo, el hecho que el beneficio se vea tan rápido, en pocos días. Yo no creo ninguna función metabólica que requiere creación de alteraciones enzimáticas, expresión de cosas, nunca se genera en pocos días. Y me parece como que hay una tendencia a renegar un poco del efecto diurético de esta droga, ¿no? Por parte de... Y la verdad que si hay algo que nadie discute de los fármacos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que necesitan diuréticos. ¿Y cuánto hemos criticado todo lo mal que hacen los diuréticos? Y aquí encontramos un diurético que puede funcionar como diurético y aparte hace bien, o sea, no me parece que haya algo que esté mal en eso, digamos. De hecho, esto me recuerda una discusión, bueno, no discusión, que estamos un poco de acuerdo, cuándo empezar a darlas, ¿no? Uh-huh. Porque los damos de alta a los pacientes y empezamos a darlas en el consultorio, o podemos empezar a darlas antes de la internación. La verdad que creo que no nos ha ido mal empezando a darla prealta a estos fármacos. Pero bueno, nada, es otra pregunta que... Esa es otra pregunta que creo que está latente, creo que la guía no aclara eso, no dice cuándo es el momento inicial, si bien dicen que tiene que ser de inicio, pero ¿cuándo es el inicio? ¿En la unidad coronaria antes de darle el alta o en el consultorio a los 15 días? En realidad estas drogas no se probaron en pacientes internados descompensados, eran fundamentalmente pacientes ambulatorios que estaban más bien estables, pero bueno, uno puede homologar eso, un paciente que lo estabilizó durante la internación y previo al alta lo da. Eso en general nos garantiza un poco la adherencia, claro. Eso es bueno, ¿no? Sí, la verdad que sí, nosotros obviamente no son referencias de unos pocos pacientes y de lo que hemos visto, pero por lo menos en efectos adversos no nos ha ido mal con los pacientes. O sea, obviamente no tenemos un seguimiento a largo plazo ni tenemos un estudio hecho sobre eso, pero sobre todo que sean seguras y fáciles de dar y que uno las da y sabe que al paciente no le va a ir mal, que la verdad que eso es una ventaja trascendente. Yo le voy a preguntar, hay un tema que la editorial del Empapreserv, que es muy buena la editorial que él sigue, dice que lo que vos mostraste, que a diferencia de los pacientes con función disminuida, me hablo de los puntos finales renales, los dos enlentecen el empeoramiento, pero en los pacientes con función reducida, con fracción de eyección reducida, el punto final combinado de empeoramiento de la función renal, diálisis o trasplante fue significativo. En cambio, los preservados no.
Eso es un... Bueno, porque a ver, habría que sin explicar. ser farmacólogo, debe haber alteraciones moleculares que quizás no se dan en los pacientes con fracción eyacular preservada. Y por eso no tienen acción. Ahora, ¿cuáles son? La verdad que me excede a mí en mi práctica cotidiana, yo no lo sé, pero lo cierto es que también la diabetes, digamos, estamos viendo que hay beneficios en pacientes diabéticos y no diabéticos, con lo cual puede haber... Eso cuesta entenderlo, porque cuando uno se mete un poco en la fisiopatología de cómo la diabetes lleva a la insuficiencia cardíaca, es fácil entender o asumir que si uno normaliza los niveles de hemoglobina glicosilada, normaliza o tiende a bajar los niveles de hiperinsulinemia, todos esos mecanismos que un poco los discutimos tienden a normalizarse y a bajar. Ahora, en los no diabéticos, ¿cuál es el beneficio? Tal vez sea, como decíamos, la natriuresis, la diuresis, una diuresis que lleva a una volemia que no cae tanto como los diuréticos Está bien, pero usamos. Yo te pregunto otra cosa, ¿quién pone los puntos de corte? Porque el diabético no diabético es un punto de corte, digamos. Quizás es un continuo y seguro, sí. Y ahí se empieza a ver una alteración que quizás el paciente no llega todavía a ser diabético, quizás si viviera 20 años tal más. Tal vez la hiperglucemia es la punta del iceberg de una enfermedad que empieza mucho antes, eso es cierto. Pero bueno, quizás hay un desencadenarse gradual de alteraciones moleculares que, bueno, estos fármacos empiezan a tener beneficio, a pesar de que el paciente no se haya manifestado como diabético por laboratorio aún. Pero bueno, no lo sé, la verdad. Pero yo lo que sí sé es que los puntos de corte los ponemos nosotros, sí, no, seguro, no los pacientes. A mí me parece que, a mí la pregunta me tocó si estas drogas van a cambiar el tratamiento, la opinión del cardiólogo. Yo siempre lo comparo con el sacubitril valsartán, que ese trabajo fue presentado, el Paragon fue presentado el Paradigm, fue presentado hace 7 años. ¿Sí? Y todavía no es una droga que se ha impuesto. Y gran parte son por las limitaciones, son los beneficios que estamos diciendo de esta droga, la dificultad de la titulación, la hipotensión como efecto colateral. Y para titular al paciente tenés un montón de semanas y de consultas y cosas, así que en realidad yo creo que sí, que por eso asociando con la primera pregunta, ¿se va a imponer? Y a mí me parece que sí, por todos esos beneficios. Sí, yo estoy de acuerdo, no sé vos, Lucho. Sí, claramente. Bueno, estamos en tiempo, ¿no? Estamos en tiempo, damos las gracias a todos por su atención, por haber participado y bueno, a ustedes también por estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.